El cine es, desde sus inicios, una fábrica de contar historias, y hay muchas historias alrededor de quienes hicieron o hacen cine. Pero hay una figura entre los pioneros que parece mentira que haya pasado casi desapercibida, encerrada en un mínimo círculo de entendidos, de investigadores, y es que es hasta cierto punto indignante que, siendo español, sea un desconocido para el gran público. Es el granadino Antonio Ramos Espejo, introductor del cine en Filipinas y fundador de los primeros locales en China, en la glamurosa Shanghái de principios del siglo XX. Y si alguien sabe de las hazañas chinas de Antonio Ramos, ese es Ignacio Toro, quien ha venido aquí a nuestros estudios y a quien saludamos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Ignacio, nos alegramos mucho de que hayas venido porque este tema lo consideramos fascinante. Ignacio Toro es periodista y ha recibido una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores español para estudiar la vida y la obra de Antonio Ramos Espejo, de quien sabemos, Ignacio, que su aventura asiática comenzó como soldado en la entonces Filipinas española. Sí, parece ser que fue para allá porque su familia, que había sido una familia más o menos adinerada, pues entró en una pequeña crisis y entonces se alistó y se fue para Filipinas en un batallón que pretendía solventar unas revueltas todavía anteriores a la culminación de la independencia de Filipinas. Fue para allá y decidió quedarse una vez que la cosa militar no fue muy bien, aunque parece que no llegó a combatir, pero decidió quedarse a buscar fortuna, a buscar un modo de ayudar a su familia. Bueno, el caso es que termina la guerra, Estados Unidos hace con Filipinas, con Guam y por supuesto también con Cuba y con Puerto Rico. Ramos Espejo, en un momento dado, yo no lo sé, quizás tú no lo dices, se va a China. Suponemos que eligió Shanghái, ¿no?, por su cosmopolitismo. Vamos a recordar que todavía era la época de las concesiones occidentales. Son barrios como ciudades dentro de una ciudad, incluso de una forma que nos parece muy irónica, había un barrio chino. Eso es bastante curioso, pero bueno, fue así, ¿no? Fue un producto realmente occidental, Shanghái, ¿no? Y aquí, Ignacio, se mezcla una historia de cine y de burdeles. Sí, cuando llega a Shanghái, sí, él empieza en Filipinas, rodando imágenes, se le atribuyen las primeras imágenes de las que se sabe rodadas en Filipinas. Y perdona, ¿y tenemos imágenes de esas? ¿Son asequibles? No, yo no he conseguido hacerme con ellas, se tiene constancia de ellas, pero yo desde luego no las en España no. Pero sabes, te consta que en algún sitio deben estar, ¿no? Creo que se pueden ver en Manila, pero no estoy seguro, tengo todavía que intentar verlas, ¿no? A ver si te dan también una beca para Manila, ¿eh? De un modo o de otro, sí voy a ir a intentar claro. encontrarlas. Intenta poner, el cine acaba de surgir, intenta hacer negocio proyectando películas en Manila, pero la cosa no funciona, entre otras cosas porque ahora Filipinas es norteamericana y bastante anti-española, y entonces no le funcionan bien las cosas a los españoles. También intenta poner un bar, no le van bien las cosas con el cine allí, y entonces decide, como bastantes españoles del momento, ir a Shanghái, que era la ciudad del momento y de la zona, ¿no?, que era la gran perla de Oriente. Y ahora, tantos años después, vuelve a ser la ciudad de moda. Es curioso, exactamente, ¿no? Y bueno, lo que hablabas antes, sí, llega a Shanghái y sus primeras proyecciones sí se realizan en lo que sería el barrio chino, en el mal sentido de la palabra, de la ciudad, en una zona no tan buena, en una tetería que en realidad era un burdel. Hoy se llamaría peluquería, probablemente, ¿verdad? Se llamaría, como bien sabes, ¿no? Porque se llamaría peluquería, sí, aunque por el tamaño tal vez sería una gran peluquería. Una gran peluquería. En aquellos tiempos era todo a lo grande, ¿no? Allí hay un personaje, parece ser que español, y decimos que parece porque igual ese nombre es simplemente un seudónimo, Galen Boca, ¿no? Un empresario con quien contactó Antonio Ramos y a quien compró el equipo de proyección. ¿Es así o...? Bueno, es uno de los episodios oscuros en su vida que yo estoy intentando resolver. Yo he llegado a la deducción, yo he deducido que este Galen Boca podría ser otra persona que más adelante se asocia con él y es director de uno de sus principales cines y que también funda
funda un cine a su vez y que... Porque claro, el nombre Galemboca no suena muy español. No, claro. Y en realidad es que las fuentes que giran alrededor de Antonio Ramos son muy escasas y lo que hacen es repetir datos sobre los que no se tiene certeza. Claro. El nombre de Galemboca viene de el principal investigador hasta hace poco del primer cine chino, porque los chinos son renuentes a investigar su propio cine previo a la nueva China, o sea, el cine republicano. De la China republicana, y entonces Jay Leida va allí a investigar y bueno, y con ayuda de una traductora ve películas y hace un libro así no demasiado académico, pero que era un tesoro, un tesoro. ¿Cuándo? Pues si no me equivoco es en los años 70. Entonces Jay Leida, él mismo pone entre interrogaciones en su texto. Él dice que le dio el equipo a Ramos un tal Galemboca, pero lo pone entre interrogaciones, porque él mismo dice que esa sería la transliteración que él haría del nombre chino de esta persona, que es Yalun Baike, ¿no? O sea, sabes que el chino se escribe en Hanzi, lo que es el chino, luego hay una transliteración que en ese momento todavía no era el pinyin que ahora se utiliza, y él simplemente hace una asunción de cuál podría ser el nombre original de esta persona basándose en el pinyin. Y entonces yo, a través de ese pinyin, me inclino por pensar que esta persona pudiera ser Goldenberg. Ajá, que es otro personaje. Que es un personaje con el que Ramos va a continuar trabajando, esta vez Ramos como gerente, él como ayudante, que es una persona que fundó también un cine al poco tiempo, en las primeras décadas del siglo XX, y que además encaja más por el nombre. Goldenberg es un nombre judío, uno de tantos judíos españoles, porque la población de españoles en ese momento en Shanghái es muy pequeña, pero es sorprendentemente abundante en judíos españoles. En sefardíes y en muchos judíos que fueron antes, y sobre todo en los años 30, cuando empieza el nazismo. Ese es un tema muy interesante que abordaremos en otro capítulo de La Hora de Asia, porque hace poco se celebraba aquí un coloquio y salieron cosas interesantísimas, ¿no?, de los judíos que había en Asia, pero incluso mucho tiempo más atrás, que eso ya está también entre comillas, como diciendo los historiadores que no están muy de acuerdo, pero parece que sí. Desde luego en los años 30 había muchísimos judíos, y entre ellos sefardíes, claro, españoles. Ignacio, ¿cómo era un cine de entonces? Porque Ramos ideó una especie de revista musical ahí que se veía un poquito de todo, vete a saber lo que pasaría, y luego una proyección de películas, ¿no? Animado era, ¿no? Sí, el cine de entonces, no solo en China, pero el cine de entonces en general no es lo que nosotros nos imaginamos o lo que nosotros pensamos que pudiera ser basándonos en lo que hay ahora. No es simplemente una proyección en la que la gente estaba sentada, callada, mirando a una pantalla, y a lo mejor con una orquesta, bueno, porque era cine mudo. No, el cine era un espectáculo más sorprendente, novedoso, que se mezclaba con todo tipo de espectáculos, desde acróbatas a malabaristas, y muchos empresarios, unos años después, porque el que inició esto, lo singular de Antonio Ramos, tenemos que remarcar, es que fue el primero, ¿no? Fue el primero en hacer proyecciones regulares en China, en este caso en Shanghái, y fue el primero en hacer un teatro dedicado únicamente al cine. La pequeña controversia que hay, algún historiador que dice si fue o no fue el primero, la principal controversia precisamente es definir qué es un teatro únicamente dedicado al cine, porque durante muchos años, incluso después de en los años 20, en los años 30, todavía se combinaba la proyección de películas con multitud de... Y en cualquier parte, me imagino, ¿no? No solo en China. Claro. No, digo que en cualquier local podría servir, ¿no?, para hacer una proyección, que no sería lo que hoy entendemos como un cine, ¿no? En efecto, de hecho, Ramos empezó con una tetería, luego se fue a otra tetería más grande, que esta ya sí que era un centro de reunión mafiosa, gran prostíbulo, un sitio muy, muy de Shanghái del momento. Sí. Pero había otros sitios que eran una especie de grandes centros comerciales donde la gente pagaba por subir al ascensor, porque los ascensores eran una novedad, para subir a la terraza, como para entrar a estos lugares de espejos oblicuos y cóncavos, convexos, o para ver una proyección cinematográfica. Lo que hizo Ramos es industrializar este proceso y hacerlo más homogéneo, proyectar solo películas. ¿Cómo lo hacía? Proyectando una detrás de otra a todas las horas del día,
potenciando la publicidad de las películas y también haciéndolo más barato, haciéndolo asequible a todo el mundo. Porque, como ya has dicho antes, Shanghái era una ciudad muy especial en la que había realmente dos o varios mundos. Primero, el mundo de los extranjeros y el mundo de los chinos, y luego el mundo de las diferentes nacionalidades dentro del mundo de los extranjeros. Entonces Ramos se planteó que en una ciudad en la que había 20, 30.000 extranjeros y medio millón de chinos, sin contar la parte francesa, pues lo más interesante era intentar acceder al mercado de los chinos. Y así lo hizo y así triunfó, ¿no? Se convirtió en el gran propietario de cines de la ciudad del país en realidad, claro, durante... Porque si bien, bueno, pues habría que investigar y detallar mucho si fue o no el primero, desde luego vamos a decir que pionero fue, evidentemente. Oficialmente es el primero. Oficialmente, existe una placa allí que ha puesto el gobierno chino que dice que fue el primero. Si lo dice el gobierno chino, es el primero. Y se acabó. Porque además, bueno, queda constatado que no solamente tenía un local, sino que llegó a tener 6, ¿no? O 7. No 6 sé o 7, sí. 6, con toda seguridad. Existen fuentes extrañas que hablan de otro local en otra ciudad, pero en Shanghái, y llegó a tener 6. Y no solamente se trata de fueran locales, sino que tenía los cines más significados del momento. Claro. Además, los distribuía por las diferentes zonas de la ciudad para tener el predominio en todas las zonas principales, en todo, digamos, el barrio de los ricos, el de la clase media, el de los pobres. ¿Cuál es el cine principal? El de Antonio Ramos. Bueno, Ignacio Toro tiene entre sus manos ahora mismo el último número de la revista de Occidente, que está dedicado íntegramente, es un monográfico sobre Shanghái desde todos los aspectos, por supuesto también el cinematográfico, y ahí entra un artículo tuyo, ¿verdad?, sobre esta figura de la que estamos hablando, que es interesantísima, Antonio Ramos Espejo. La glamurosa ciudad de Shanghái de principios, las primeras décadas del siglo XX. Estamos hablando efectivamente de Antonio Ramos Espejo, introductor del cine como local y como sistema de ocio, ¿no?, de esparcimiento, ¿no? Aquí, en esta Shanghái convulsa, que poco a poco va adquiriendo unos tintes más amenazadores por esta convulsa historia china en sí, que fue prácticamente todo el siglo XX, pues nos encontramos que Shanghái también es una ciudad de gángsteres, y eso te lo estoy indicando porque en toda esta historia está el asesinato de un socio de la empresa de Antonio Ramos, que a lo mejor por eso él se tiene que ir de Shanghái. Se ha dicho que el asesinato precisamente de Goldenberg, que nombrábamos antes, que era su socio durante mucho tiempo, fue su socio, tiene que ver con su marcha. Yo no sé exactamente por qué se dice eso, no he encontrado exactamente el motivo, aunque sí he visto nota de la muerte de este hombre en periódicos del momento, y sí hay historiadores chinos que simplemente lo mencionan, sin más, sin explicar por qué. No me convence. A mí me parece más bien que se va de China precisamente por lo que has dicho, por las convulsiones del momento. De hecho, claro, él se queda varios años después de morir Goldenberg, él todavía está allí. Y además está allí intentando producir películas. Porque el último paso que él hace, una vez que ha conseguido que las masas acudan a sus cines, por los movimientos nacionalistas que se producen a principios de los años 20 en China, que intentan hacer a la gente ver cine chino sobre todo, y ver el cine extranjero como una amenaza exterior, como algo exterior vinculado a todo este fenómeno de las concesiones, donde los chinos no eran tratados muy bien. Por eso mismo él lo que decide es hacer cine chino. Hacer cine chino para vender a los chinos su cine chino. Esto no funciona demasiado bien, por diferentes motivos, pese a que tenía ahí un buen estudio, que además alquilaba a otra gente y tal. No funciona demasiado bien, y además se empiezan a producir revueltas nacionalistas en contra de los monopolios extranjeros de producción de cine. Los americanos intentan entrar con mayor poderío, haciéndose con cines de las clases bajas, que son las chinas también, para poder vender sus productos de mejor manera. En fin, se produce un movimiento intelectual contrario a esto, y la situación se hace más convulsa. Los comunistas empiezan a llegar, y... El Partido Comunista se funda precisamente ahí en Shanghái, el Partido Comunista Chino. Perfecto. Entonces Ramos en un momento dado decide alquilar los cines
se ha dicho que los había vendido, no, los alquila en un primer momento y venirse a España. Ya tiene su edad, tiene su imperio formado, su fortuna conseguida. Sí, sí, hablaremos dentro de un momento su vuelta a España. Vamos a seguir un poco ahí en Shanghái, porque precisamente a Shanghái, dando la vuelta al mundo, aparece, bueno, pues una de las glorias de la literatura española actual, ¿no? El novelista Vicente Blasco Ibáñez, que conoce allí a Antonio Ramos y lo cuenta en un libro, ¿no? La vuelta al mundo de un novelista, que es del año 1924. Cuenta cómo se encontró con Antonio Ramos y con otros personajes también interesantes. Un arquitecto madrileño, ¿no? Que se llama Abelardo Lafuente, Ujú. que fue el autor de un buen hotel, del Gran Hotel de Shanghái. Y que además fue el diseñador de varios de los principales cines de Antonio Ramos. También, sí, sí. Y también el diseñador de varios de los edificios emblemáticos de otros españoles del momento. Sí, Blasco Ibáñez, cuando en su narración de esta vuelta al mundo que da, en varios libros, en el libro dedicado a Asia, pues tiene un capítulo en el que habla sobre Shanghái, sobre los españoles del momento, y bueno, someramente se describe y nombra a algunos de los principales nombres españoles Sí, sí. allí, que son gente muy curiosa, muy Sí, sí. interesante. Hay un tal Cohen, por lo cual podría ser perfectamente un judío sefardí, me imagino, ¿no? Sí, es un judío turco que Sí. se nacionaliza español y Claro, bueno, a Turquía fueron muchos sefardíes. sefardíes expulsados de España en su momento, ¿no? Llegó a tener una cofradía de taxis, Cohen, ¿no? bueno, taxis, sí, rickshaws, que era el taxi Fácil de del la momento. época, Exactamente. Son estas, digamos, carretillas tiradas por coolies. Él era el principal propietario de taxis de allí. Ajá. Y no solo eso, de hecho el edificio uno de los principales garajes de estos, el de Cohen, lo hizo también este arquitecto español, Abelardo Lafuente, que es un tipo muy, muy singular. Es un tipo también muy interesante. Hay un español ahora investigando sobre él en Shanghái que está encontrando cosas muy interesantes al respecto. Había varios españoles muy interesantes en ese momento, muy singulares, que pese a que los españoles eran una pequeña minoría en Shanghái, eran una de las nacionalidades con ese privilegio de extraterritorialidad. Sí. Extra. Sí, eso, territorio extra. Vamos a Exacto. De extraterritorialidad, ahí está. Era una de las nacionalidades con ese privilegio, con menos nacionales en el país, y además Sí. la mayoría de los españoles ni siquiera eran realmente del todo españoles, tenían la nacionalidad, Sí, pero sí. buena parte de ellos no habían nacido en España, muchos Claro. eran filipinos que ni siquiera hablaban español, Ujú. de los que sí lo hablaban. Los pocos que había eran realmente significados, y uno de ellos, probablemente el más significado, sería Antonio Ramos, pero no es el único. Hay que ver la importancia histórica reciente, podemos decir, de Shanghái, tanto en el cine como en la propia política del país. Tianjin fue la tercera esposa de Mao Zedong, bueno, la que carga con la culpa histórica de la infausta revolución cultural de 1966-1976, que es cuando muere Mao, ¿no? Fue actriz allí en Shanghái, antes de conocer al gran timonel, y se hacía llamar Lan Pin. Era la convulsa Shanghái, decimos, de los años 30, con unas perspectivas que hicieron, evidentemente, huir del país a Ramos Espejo, y se viene aquí a España, ¿verdad? Viene a España, bueno, sí, podríamos decir huir. Bueno, decide irse por circunstancias agravantes. Sí. Se viene a España, aunque sigue cobrando su alquiler de sus cines, una muy buena suma. Y en España no termina o sea, no se jubila, sino No, que ni mucho menos. decide crear lo que es el cine más moderno del momento. Un cine a la americana, es el año 30, es cuando acaba de comenzar el sonoro. Y en plena Gran Vía reconstruida, ¿verdad? Bueno, reconstruida no, construida, quiero decir, en plena nueva Gran Vía, Sí, sí. pues funda el cine Rialto, que sigue allí todavía. Exactamente. Y aquí entramos en una cosa muy actual. Se cumple ahora mismo el centenario de la Gran Vía, de esa arteria madrileña llena de cines. ¿Y tú tienes constancia de que entre los actos que se hayan hecho haya alguno de recuerdo, precisamente al que tuvo uno de los mejores cines de la época y que por lo que estamos exponiendo ha sido, bueno, ha tenido una vida y ha hecho una obra y todo lo que ha hecho por el cine? ¿Tú tienes constancia de que alguien haya hecho un homenaje y se le haya recordado, al menos? Ninguna.
Es tremendo, ¿no? Sí. Pues hay unos fastos tremendos con la Gran Vía, incluso llegaron a alfombrarla, ¿no? En fin. Yo he estado un poco desconectado de eso Sí, porque porque vivo en China, uh-huh. pero bueno, lo he buscado precisamente porque me interesa en particular por este motivo, y la verdad es que no he sabido de ningún tipo de mención siquiera a ello, más allá del nombre en algún lugar. Uh-huh. Bueno, pues esperemos que eso se corrija. Antonio Ramos Espejo, ex soldado en la Filipinas colonial, pionero del cine, tanto allí en Filipinas como en China, e Ignacio Toro, periodista e investigador sobre la vida de este granadino. Gracias, Ignacio, por indagar en este, yo creo que magnífico tema de trabajo, y por venir aquí, para que sepamos de españoles inexplicablemente olvidados. Muchas gracias.